días y hoy arrancamos nuestro podcast número 13 de Doers Fórmula, un espacio donde venimos todos los emprendedores y empresarios a buscar esa fórmula necesaria para no solamente alcanzar el éxito, sino para mantener el éxito y eso transmitírselo a generación en generación. Nosotros pensamos que todo éxito tiene una fórmula, tiene una clave y es por eso que nosotros abrimos este espacio o este escenario para que muchos nuevos y emprendedores formen y utilicen este contenido para su beneficio propio. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y hoy vamos a hablar del podcast número 13 sobre el empleo aquí en los Estados Unidos. El empleo en los Estados Unidos acaba de salir ahorita un dato sumamente importante y que vamos a estar, primero que lo estábamos esperando hace mucho tiempo para poder tomar una decisión, para poder tomar una conclusión en este primer trimestre del año. Y es por eso que vamos a hablar todo este podcast número 13 sobre ese contenido. No olviden suscribirse a la página web, suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas las plataformas sociales de Doers Fórmula, donde van a encontrar mucho contenido de alta calidad. Y no se olviden enviárselo a cualquier persona que quizás le pudiese interesar este contenido que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar sobre primero hablar un escenario sobre este primer trimestre. Ahorita estamos a 4 de abril, acabamos de terminar el mes de marzo, el 31 de marzo, y prácticamente estamos recibiendo muchas cifras y muchas estadísticas del mes de febrero. Como ustedes saben, aquí en los Estados Unidos, las cifras de economía o las cifras estadísticas se presentan prácticamente un mes después, ¿ok? Un mes después al mes terminado. Cifras económicas o estadísticas económicas que no solamente forman parte de lo que es el real estate, de donde yo hago o ejerzo profesionalmente, sino estadísticas desde el punto de vista global de lo que está sucediendo en este momento. Ahorita acaba de salir la noticia o acaba de salir la publicación sobre el empleo en los Estados Unidos. Nosotros hemos dicho en ocasiones anteriores que se está hablando de una recesión, que se está hablando de que hay un relentamiento de la economía, de que hay los niveles de equilibrio de la economía prácticamente están buscándose, de que la economía se encuentra un poco más lenta de lo que era el año pasado, y eso evidentemente debido a las políticas monetarias, a las políticas fiscales que ha tomado la Reserva Federal. Como ustedes saben, estas políticas han sido no expansiatorias, simplemente han tratado de comprimir, aumentando la tasa de interés para que la economía poco a poco se vaya enfriando prácticamente. Muchos de los expertos, muchos de los economistas decían, una recesión se dice cuando hay dos trimestres consecutivos de forma negativa, o sea que el Producto Interno Bruto, en vez de ser positivo, es negativo, y cuando existen 2 trimestres consecutivos se pudiese decir que hay una recesión. Eso es lo que dice la teoría. En otros expertos, otros economistas dicen que no se puede hablar de recesión cuando vemos niveles de empleo o niveles de oferta laboral en abundancia. Es por eso que no solamente desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, también teníamos que tomar en cuenta los niveles de desempleo. Otros expertos dicen que no puede haber recesión y no puede haber caída de los precios de las propiedades cuando vemos que los niveles de inventario todavía se encuentran muy por debajo a años anteriores y que nosotros pensamos que cada locación o cada ubicación se debe hacer estudio de manera independiente. Es decir, nosotros que nos encontramos en la Florida no podemos tener una conclusión igual a el estado de California, igual al estado de Nueva York, el estado de Chicago, el estado de Texas, porque sus comportamientos son totalmente diferentes. La cuarta premisa o la cuarta característica es que existe una inmigración interna. El estado de la Florida están llegando aproximadamente 600, 800 personas toda la semana. Esas personas que están llegando a la Florida evidentemente demandan bienes y servicios, demandan infraestructura, demandan servicios, demandan un lugar donde puedan vivir, donde puedan habitar, demandan un conjunto de cosas. Desde el punto de vista también de escolaridad, se ha tenido algunos problemas. Entonces, esa inmigración interna también se debe tomar en cuenta a la hora de tomar una conclusión, a la hora de hacer un análisis serio, a la hora de hacer una proyección de cómo va a ser la situación en los próximos
6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, es por eso que cada ubicación se debe tomar de manera diferente. Desde el punto de vista impositivo, a nivel taxable, también se tiene que tomar y tiene que hacer el análisis completamente diferente. Es por eso que estas 4 o 5 características, a la hora de analizar el entorno económico, se tiene que tomar en cuenta y se tiene que ver muy a detalle, porque como ustedes saben, existe un problema o existen, no un problema, existe desde el punto de vista geopolítico global, existen situaciones políticas, existen situaciones sociales que mueven el mundo, mueven la economía, y evidentemente la potencia del mundo, Estados Unidos, es la que va a marcar prácticamente la pauta en todo lo que tenga que ver desde el punto de vista económico y político. Aquí cabe decir, la oferta de empleo de Estados Unidos está debajo de 10 millones por primera vez desde febrero, ¿ok? De febrero del año 2021. Esta es una cifra de desempleo que nosotros veníamos diciendo que había que verlo muy detenidamente. ¿Por qué? Porque el alza de la tasa de interés lo que hace es que los negocios, ¿verdad?, le cueste pedir mucho más caro prestado. Es decir, el dinero prestado va a costar mucho más que costaba el año pasado o antepasado. ¿Qué quiere decir que cueste mucho más? Que los negocios, los pequeños y grandes empresarios van a pedir mucho menos dinero para tratar de aumentar sus niveles de producción. Entonces, si los niveles de producción no aumentan, ¿qué hace con los pequeños, grandes y medianos y grandes negocios? Empiezan a disminuir sus niveles de costo y de gasto. ¿Y cómo lo hacen? Disminuyendo en su estructura de costo para tener o mantener lo que es el cash flow o mantener la rentabilidad en su estructura de costo, como lo hemos venido diciendo. Entonces, ¿dónde van los empresarios a tratar de disminuir los costos y gastos? Primeramente, se dice que van y acuden primeramente a lo que es el marketing, lo que es la parte de mercadeo, de publicidad. Y la número 2 es a través de los sueldos y salarios de los empleados. Si una si un negocio tenía proyectado unas ganancias, un porcentaje, un número X, y siente que no está llegando a esos niveles de producción o no está llegando a esos números de ventas, definitivamente para poder mantener el flujo de caja tienen que recortar gastos, y lo hace a través de sus empleados o de sueldos y salarios. Entonces hemos visto como muchas grandes cadenas o empresas, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, han tenido que despedir o prácticamente reemplazar con tecnología a las personas o esa mano de obra calificada o incalificada para que poder disminuir lo que es los niveles de costo. Entonces, poco a poco, estas empresas tecnológicas ahorita prácticamente, en vez de 11 millones que se estaba esperando para el mes de febrero de ofertas laboral, está disminuyendo a 10 millones. Y ahí es a donde prenden las alarmas, sobre todo la Reserva Federal, porque prácticamente está cometiendo o está haciendo su cometido. Recuerden que la primera política de la Reserva Federal es caiga quien caiga. Ellos tienen que tratar de controlar la inflación. Y controlando la inflación la hacen es haciendo que las personas gasten menos. Y van a hacer que gasten menos. Miren la cadena. Es una cadena completamente. Si yo quiero controlar la inflación, si yo quiero controlar los niveles de precios, tengo que atacar a la demanda. Tengo que atacar a la demanda de productos y servicios. Entonces, si la economía en algún momento, hace 2 años, con el tema de la pandemia, soltaron una cantidad de dinero en la calle, mucha gente tenía dinero en los bolsillos. ¿Qué hace la gente cuando tiene dinero en los bolsillos? Sale inmediatamente a demandar bienes y servicios. Entonces, cuando demandan bienes y servicios y esos niveles de bienes o de inventario están escasos, ¿qué hace el pequeño, mediano, grande empresario que tiene esos productos? Aumenta paulatinamente los niveles de precio. Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Bueno, voy a aumentar la tasa de interés para afectar la demanda y la gente gaste menos. Entonces, cuando gaste menos, el empresario, los dueños de negocio, estoy produciendo menos. Bueno, voy a despedir, en vez de tener 5 o 10 empleados, en vez de tener 10 empleados, voy a tener 9 empleados. No sé si me están entendiendo. Entonces, de esos 9 empleados, ese empleado que va a estar desempleado y que va a pasar al mercado
a buscar un nuevo empleo, hace que ese negocio mantenga sus niveles de equilibrio en el proceso de la estructura de costo. Entonces, es por eso que sale este enunciado inmediatamente. En vez de 11 millones de oferta laboral, prácticamente estamos llegando a los 10 millones. Eh, para, para, para ser exacto, 9.931.000 para el mes de febrero. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente muchas personas prácticamente van a quedar desempleados es lo que dice el estudio, en este corto plazo. Nosotros creemos que para el mes de mayo la FED o la Reserva Federal, tomando en cuenta esta estadística de la Oficina de Encuesta de Oferta de Trabajo y Rotación Laboral aquí en los Estados Unidos, tomando en cuenta esta cifra, no va a ser tan agresiva el aumento de la tasa de interés. Entonces, es un número que nosotros tenemos que estar pendientes porque las recesiones económicas que ocurren en los países se va a notar más cuando hay desempleo, cuando las personas evidentemente no tienen un empleo para poder sostener su hogar. Si esos niveles de desempleo siguen aumentando, ¿qué pudiese pasar? Que esas personas van a dejar de asumir compromisos. ¿Y cuáles son esos compromisos o de responsabilidades? Bueno, pudiese dejar de pagar el carro, los que tienen los vehículos a crédito, pudiesen dejar de pagar la renta, pudiese dejar de pagar lo que es el mortgage de su propiedad, pudiesen disminuir sus gastos en lo que es la parte de su casa, ¿no? En su hogar, en su presupuesto del hogar. Entonces, es algo que nosotros debemos estar pendientes y que el llamado a la Reserva Federal yo creo que está sobrelimitado. Yo creo que, cuando desde el punto de vista estadístico, de políticas públicas, hay que medir muy bien estos escenarios. Porque más allá de que esta es una recesión que pudiese ocurrir este año desde el punto de vista controlada por la Reserva Federal para tratar de disminuir lo que todos sabemos, hay que tener mucho cuidado cuál pudiese ser la consecuencia. Porque si la consecuencia es prácticamente que los niveles inflacionarios bajen, pero con eso vamos a ahogar lo que es la parte laboral aquí en los Estados Unidos, es muy contraproducente. ¿Por qué contraproducente? Porque sabemos que ese desempleo pudiese ocasionar un estallido social. Y ese estallido social prácticamente muchas personas salgan a la calle, aumente la delincuencia, aumente los homeless en las calles y así sucesivamente. Entonces, por eso que nosotros evidentemente creemos y pensamos que la Reserva Federal en el mes de mayo no va a ser tan agresivo en su aumento de la tasa de interés, porque ya en este momento está debilitando fuertemente lo que es la mano de obra y el mercado laboral aquí en los Estados Unidos. Entonces, esa es una de las noticias completamente que estamos pendientes. Muchos operadores del mercado de Wall Street están esperando o ven que con muy buenos ojos que la Fed no suba la tasa de interés de mayo. Es por eso que quizás mayo, junio, terminando el tercer trimestre, vamos a ver cómo van a estar los números, si positivos o negativos, en torno al Producto Interno Bruto, y ver si realmente vamos a enfrentar esa recesión. Mucha gente me pregunta qué va a pasar con el tema de real estate. ¿Van a bajar los precios este año? ¿Están bajando los precios? ¿Qué va a pasar? Van a caer en los precios 25, 30%. Y a veces, eso lo hemos repetido muchísimas veces, que nosotros estamos pasando por un proceso ahorita ni siquiera de desequilibrio, estamos pasando por un proceso de que los precios de la propiedad cada vez están buscando su punto de equilibrio. Hace 2 semanas nosotros enviamos unas 3, 4 ofertas por debajo del purchase price, por debajo del precio de la propiedad, y esas ofertas no fueron aceptadas. Para que tengan más o menos cómo se está moviendo el escenario aquí en la Florida. Esas ofertas no fueron aceptadas, más bien hubieron ofertas por encima del precio del purchase price.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el día a día, lo que es el mercado realmente de real estate, por más que las constructoras y ahorita podamos pedir incentivos para gastos de cierre, podamos pedir incentivos para comprar puntos de descuento, para bajar un poquito la tasa de interés a la hora de comprar una propiedad, todavía estamos en un mercado de vendedores. Todavía no podemos decir que vamos a pasar a un mercado de compradores cuando los niveles de inventario apenas están llegando a 2 millones de propiedades. Faltan 2, 3 millones de propiedades a nivel nacional. Entonces, ¿cuándo realmente van a caer los precios? Como la gente, yo creo que ya en este momento los precios están buscando su punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Todavía vemos como algunas constructoras están teniendo algún tipo de problemas con sus inventarios entre comillas, porque si una persona de a pie va, como era antes, mire, yo quiero construir mi casa en aquel lote con estos colores, con la cocina color blanca, con estas especificaciones, eso en este momento no lo puedes hacer. Simplemente hay que agarrar lo que hay en este momento, lo que hay construido, y prácticamente eso no es lo que la gente estaba acostumbrada. Cuando se dice que estamos en mercado de compradores, el comprador es el que prácticamente toma la decisión y tiene la fuerza para tomar cualquier tipo de decisión. ¿Ok? Entonces es por eso que los precios no es que están contrayendo. Los precios simplemente están haciendo un proceso de corrección. ¿Okay? Recuerden que para el año 2021 hubo prácticamente, algunas propiedades subieron hasta el 35% en un año. Es algo exabrupto. Entonces, de ese 35% no es que subieron realmente. Ese porcentaje de un 10, 12, 15% por encima del precio de equilibrio prácticamente era porque había sobredemanda por la tasa de interés baja. Entonces, no es que subió demasiado, simplemente que está corrigiendo el precio a su precio real. ¿Y cuándo va a terminar de corregir el precio real? Nosotros estimamos que va a ser para el mes de junio o para este año 2023. ¿Qué va a pasar por los próximos 6 meses, un año? Definitivamente eso lo va a dictar la Reserva Federal y los niveles de desempleo. Porque si cada vez personas allá afuera hemos visto como aquí mismo, en el estado de la Florida, aquí mismo como en Orlando, el Disney, que es por lo menos en Orlando, es una de las fuentes de empleo mucho más grandes o más grande de aquí en la ciudad, hemos visto cómo pudiese haber recortes, no solamente en laboral, sino recortes en las horas de trabajo. Entonces, si tú haces un recorte en las horas de trabajo, estas personas no van a poder calificar a la hora de comprar su propiedad porque prácticamente no tienen los ingresos suficientes para poder calificar en sus 40 horas y poder hacer esta calificación y comprar su casa. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Colocar esa persona que estaba dispuesta a comprar una propiedad, que tenía su trabajo, que tenía muy buen crédito, que tenía una serie de cosas y que llegó el momento de comprar pero no califica. ¿Qué pasa con esa propiedad? Pasa el proceso de inventario, esperar que otro demandante, otra demanda pueda adquirir esa propiedad que ese primer comprador dejó. Los números los estábamos viendo. Del purchase price, más o menos, de todas las propiedades, ¿verdad?, que se están comprando en este momento, prácticamente un 30% son personas, un 26% son compradores, son personas primeras compradores. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que vivían rentando y ahorita llegaron el momento de comprar su primera propiedad porque se ha venido preparando los últimos 2, 3 años. Número 2, el 34% son personas cash, porque todavía los fondos todavía siguen comprando propiedades. ¿Qué están viendo ellos que nosotros no estamos viendo? ¿Por qué el comprador cash o el comprador de inversión está por encima del comprador de primera casa? En otro orden de ideas, hemos visto cómo los millennials todavía siguen en la vanguardia de comprar propiedades. Estamos hablando de un 21%. Entonces son números que prácticamente tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis. Y sí,
Es verdad que los pending sales han venido disminuyendo en comparación de año con año, porque es algo lógico. Subiendo las tasas de interés, evidentemente van a disminuir las ventas. Pero lo que no ha disminuido es la mes tras mes. Aquí estamos viendo los pending sales para el mes de febrero. Subió prácticamente un 0.8%. Y aquí en el estado de la Florida subió un 0.7%. En estados como California disminuyó, escúchese bien, un 2.4% desde el mes de enero al mes de marzo. Es un número extremadamente alto. Porque si hablamos de un 2.4%, estamos hablando que anual prácticamente es el 20% disminución de las ventas de las propiedades. ¿Y cuál pudiese ser la reacción? Bueno, que como lo hemos venido diciendo, existe una elasticidad de la demanda con respecto a la tasa de interés. A medida que la tasa de interés sube, la demanda disminuye. A medida que la tasa de interés baja, la demanda sube. Entonces hay una elasticidad de la demanda cada vez que la FED o la Reserva Federal mueve esta tasa de interés en el mercado. Entonces lo hemos visto, una vez llegamos en el mes de enero, ¿verdad? Inmediatamente, 3 semanas después, vimos cómo las aplicaciones de mortgage inmediatamente empezaron a subir. ¿Por qué? Porque la FED y la Reserva Federal fue un poquito más pasivo y no fue tan agresivo en el aumento de la tasa de interés. Entonces las aplicaciones de mortgage inmediatamente subieron. Ya para finales de enero, comienzo de febrero, volvieron a subir la tasa de interés. Entonces prácticamente vamos a estar en un ciclo de corrección de la demanda y la oferta de propiedades aquí en los Estados Unidos. Entonces es algo que poderosamente llama la atención. Mi consejo es, si usted en este momento ha durado 3, 4, 5, 6 años, 7 años rentando una propiedad, que saque la cuenta, ¿verdad? La renta sigue aumentando, la van a seguir aumentando todos los años, por lo que ya hemos visto. La demanda o la emigración interna, sobre todo en el estado de la Florida, ellos van a demandar bienes y servicios, van a demandar inmuebles. Entonces, hemos visto prácticamente, usted se va por toda la International Drive, cruza en la Dyral y vas a ver complex inmensos que se están prácticamente construyendo. ¿Por qué? ¿Por qué no cae ese proceso de construcción de los multifamily? ¿Por qué no están cayendo los edificios? Porque vemos que las constructoras prácticamente están abocadas a construir portafolios de inversiones en multifamily de 50, 60, 80 propiedades. Porque ellos están claramente que el ciudadano de pie, que el pequeño comprador no va a poder calificar para comprar esas propiedades. Entonces, como no va a estar calificado, ¿a dónde va a acudir? Al mercado de renta. Y vemos como un apartamento, un condominio de 2 habitaciones está alrededor de los $2.500, $2.700. Extremadamente costoso, caro. Entonces, si usted está calificado en este momento, tiene los ahorros suficientes para dar el down payment, tiene un buen credit score, tiene en este momento la posibilidad de asumir el compromiso mensualmente de un mortgage, no piénselo 2 veces. Vaya y compre su propiedad, porque en vez de pagárselo a otro, va a poder pagar a principal, va a poder abonar y es por una tasa de interés fija por los próximos 30 años. Que una vez que esta ola pase de recesión o de contracción de la economía, esas tasas de interés pudiese disminuir, usted pudiese financiar y estoy completamente seguro que usted va a tener un equity o un profit de esa propiedad. Entonces, ese es mi llamado. Rentar no es malo. La verdad es que no es algo que no es malo, porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de asumir ese compromiso. Entonces, hay que ver, porque yo conozco familias que viven 4, 5, hasta 6 personas adultas, todas trabajando y todavía siguen rentando. Y tienen 6 ingresos en la casa, porque seguramente son personas que están llegando al país, están llegando a la ciudad, y yo creo que si se ponen de acuerdo a 6 personas, van a poder asumir un compromiso de mortgage mucho más fácil que seguir pagando una renta. Entonces, con estos, ¿cuántos minutos llevamos? Ya con esto terminamos este podcast número 13. Vamos a esperar para una nueva ocasión de cómo está la economía o cómo están las estadísticas, el ámbito laboral aquí en los Estados Unidos, y vamos a dar un parte yo creo que para el próximo trimestre, para el mes de junio, de qué es lo que está pasando
en la economía en este momento. Muchas gracias. No se olvide suscribirse al canal de YouTube, compartirlo si usted considera que este contenido le puede ayudar a otras personas y no se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y este es nuestro podcast de Doers Fórmula. Muchas gracias y hasta la próxima.